Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Comunica y Crece, a este episodio llamado Dale voz a tu voz. En esta ocasión te voy a contar mucho sobre lo que viví y evolucioné en un ciclo de escritura de 26 días que lo autotitulé Dándole voz a mi voz. Te voy a contar experiencias, mensajes, descubrimientos. Si bien son 26 días los que duró este reto, 26 días que escribí, 26 días que estuve en esta sincronía con esta palabra, o más bien con esta frase, no todos los días llegué a escribir. Y eso es importante platicarlo. Así que antes de pasar de lleno a lo que significa darle voz a nuestra voz, voy a hablar sobre 2 puntos más. 1, con qué y cómo cocinamos nuestra vida, metafóricamente hablando. Y 2, qué significa renovarse la vida. Son 2 conceptos que creo que son necesarios platicar antes de pasar a la parte de darle voz a la voz. Así que comenzamos. ¿Con qué y cómo estamos cocinando nuestra vida? Esta metáfora la extraigo de Dan Go. De hecho, esta minisección es sobre todo de una recopilación de aprendizajes, o más bien de mensajes que los convertí en aprendizajes y que los quiero compartir aquí para que se hagan todavía más grandes y para que lleguen a más personas. Dan Go dice que solo podemos cocinar con lo que tenemos en el refrigerador. Esto me pareció algo súper interesante de recordar, porque creo que aplica para muchos niveles, muchos aspectos de nuestro día a día. Y en lo personal, cada que me recuerdo esta frase, me resulta bastante nutritiva. Y me inspira mucho, me inspira a la acción, no solamente como, oh, qué bonito, sino como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Él me parece, si recuerdo bien, que lo platica en el contexto de leer, de leer, de nutrirse, de informarse, de capacitarse. ¿Por qué? Porque lo que él defiende es que pues deberíamos estar leyendo más para nutrir más nuestro cerebro, para ampliar nuestra perspectiva. Y esto de solo podemos cocinar con lo que hay en el refrigerador hace referencia como a solamente puedes llegar a crear algo, a concluir algo, a proyectar algo con base en lo que ya está dentro de tu cabeza, con lo que ya tienes tú, con lo que ya has procesado de alguna manera. Y a esto él le continúa con una explicación sobre cómo. Primero él dice que la importancia radica en estar constantemente leyendo, en mantenerte como en esa línea y en ese ciclo virtuoso de nutrir tu cerebro. ¿Por qué? Porque al final eso, combinado con el segundo paso de pasar a la acción, valga la redundancia o la cacofonía, de pasar a la acción y de bajar ese conocimiento a la práctica, es lo que realmente se convierte en aprendizaje. O sea, abrir un libro y leer no es aprender como tal, sino abrir un libro, leer, absorber, procesar, integrar y después de eso buscar la manera de traer ese conocimiento que está dentro de nuestra cabeza a la acción. Y él dice otra parte que es muy clave, que es la acción en la búsqueda de propósitos o de proyectos significativos es lo que realmente genera aprendizaje y lo que realmente crea o propicia la creación. Entonces, como el asimilarlo de esa manera, me empezó a abrir los ojos en muchos sentidos. Yo anteriormente ya tenía una noción de ese concepto, de cómo el aprendizaje no se da o no se termina de consolidar hasta que uno no lo lleva a la práctica, porque acumulamos contenido, le voy a llamar contenido
información, hay un montón, hay todo el tiempo. Hay por todos lados, por muchos canales, en muchos tonos. Es como una omnipresencia de información y de contenido todo el tiempo. Sin embargo, lo que se queda con nosotros es eso que nos apropiamos. Y voy a incluir ya al número 2 de los aprendizajes relacionados a este tema, que lo escuché en Casa Tíbet. Es un centro de aprendizaje de el budismo tibetano, me parece. Yo solamente voy a este lugar para hacer meditaciones, que son laicas, no es como tal budista, pero obviamente los guías que están ahí sí tienen este background del budismo, y entonces pues obviamente hay como que ese trasfondo ahí. Y en una de las meditaciones a las que fui este último mes, un guía de la sesión nos decía que el conocimiento había que bajarlo al nivel del corazón. Y me gustó mucho pensarlo así, porque por un lado tenemos a este Dan Kow que yo les decía que es más como empresario, tiene la línea de creación, de emprendimiento, de dinero, de capitalismo, pero por otro lado también está este sentido más espiritual o más filosófico de todo lo que recibe nuestra cabeza, que nosotros queremos conservar, más nos vale bajarlo al corazón. Un sinónimo de esta expresión que aprendí en ese mismo día fue como hacerse propio de ese conocimiento. ¿Y cómo nos lo hacemos propio? Pues al utilizarlo, al hacer algo con él. Antes de escuchar estas diferentes figuras o personas que me vinieron a dar estos mensajes más claros y más concisos, yo antes tenía una noción muy bonita de que, pues bueno, leer, por ejemplo, es una forma de inhalar conocimiento, ¿no? Como... Y luego escribir era como exhalar. Y es como este ciclo, ¿no? De recibo y doy, aprendo, genero. Y eso me gustaba mucho. Estaba abstracto en mi cabeza, pero me gustaba. Se hizo más claro después, por ejemplo, cuando empecé a dar clases de inglés. Y al inicio, pues yo me lancé a ser maestra sin tener una formación de maestra, porque pues yo me formé como traductora y trabajaba como traductora ya en cierto punto de la carrera, pero pues normalmente la forma en la que hacemos las cosas es aprendo durante cierto tiempo, me preparo durante cierto tiempo y después me pongo a ejercer la profesión, ¿no? Nunca dejamos de seguir preparándonos mientras ejercemos, pero pues bueno, así es como lo típico. Sin embargo, para mí empezar a dar clases era como, tengo el conocimiento del inglés, pero no tenía el conocimiento de cómo transmitir esa información, de cómo impregnar a los alumnos, no solamente como del idioma, sino de todas las capas que conlleva, ¿no? Como la curiosidad, como el compromiso, como realmente aprender, cómo ponerlo en práctica. De verdad que ser maestro es como ser un mago a veces, ¿no? Y también a veces me digo que un profesor es de las personas que más necesitan la comunicación, o que son los comunicadores por excelencia, y por eso estoy ahí realmente. O sea, bueno, hay muchas razones, pero de fondo algo que me mantiene firme en ese trabajo es saber que estar en el aula es como estar en la cancha de la comunicación, y a mí personalmente me interesa evolucionar en ese sentido, ¿no? El saber transmitir y guiar a los otros. Y la verdad es que en un año he crecido bastante, porque llegué sin saber nada sobre la docencia, sobre la enseñanza de los idiomas. Después de unos meses de pues estar ahí y hacer lo mejor que podía, pero sin conocer del todo cómo hacerlo, afortunadamente llegó a mí una muy buena capacitación de una universidad estadounidense y todavía voy en el curso número 7 de 8. El punto es que por primera vez viví esta experiencia de
no es que acumulé durante 3 años un montón de conocimiento y ahorita hay que refrescarlo y volverlo a revisar y ver cómo ponerlo en práctica y aprender un poco más y complementar. No, era como realmente ya me precedían meses de experiencia y eso fue súper enriquecedor al momento de estarlo aprendiendo porque hasta cierto punto ya entendía los conceptos, ya había vivido los conceptos. Y después la instrucción de cómo hacer las cosas de mejor manera o cómo reflexionar de qué forma hacerlo de manera que sea eficiente, lo de enseñar el idioma, lo de motivar, lo de transmitir, etcétera, etcétera, era muchísimo más sencillo porque al día siguiente en la mañana yo podía poner en práctica esos principios que estaba aprendiendo, esas estrategias, esas técnicas. Entonces, por primera vez sentí esto de estoy inhalando información y exhalándola al mismo tiempo y dándome cuenta en ese momento en el que estoy aprendiendo cómo sí, cómo no, de qué manera, cómo lo haría yo. Así que esta es como la dimensión en la que esta enseñanza ha llegado a mí. También lo podemos llevar como a otras áreas, a otros lares de la vida, como por ejemplo que no podemos ofrecer nada como personas que no hayamos nutrido nosotros mismos antes. Pensar literalmente en un refrigerador y pensar como en la satisfacción que da abrirlo y ver como la abundancia de cartones de leche que puedas tener, la abundancia de colores en tu cajón lleno de verduras y del verde, y ver como que tienes suficientes huevos ahí ya para toda la semana, que tienes carne, que tienes como... Quisiera que te conectaras con esa emoción o esa tranquilidad más que emoción de abrir el refrigerador y verlo lleno y verlo como que, ok, mañana, pasado mañana y el día siguiente voy a poder abrirlo y ya hay suficiente para alimentarme y comer rico y todo bien. A diferencia de cuando se nos están terminando las cosas, la despensa, ¿no? Que, ya solo quedan tantos huevos para este fin de semana y después ya tenemos que ir al súper. O, ya no hay leche, entonces solamente podemos hacer café mañana y ya tenemos que ir a comprar más. O ya no hay vegetales, así que ¿qué vamos a cocinar? O, ya solamente nos queda esta carne y pues no se nos antoja. Y es como todo en la vida tiene que ver con cómo vamos nutriendo lo que ahí está de reserva, lo que ahí está listo para que lo usemos. Entonces, ya sea en las relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros hobbies, incluso en nuestras experiencias, todo va a estar determinado con qué hay detrás, qué hay dentro de nosotros. Así que eso es un aprendizaje que realmente me estoy cada vez más apropiando de él al decirme a mí misma como, hey, es hora de llenarte el refri en esto porque quieres estar preparada para tal cosa, ¿no? O porque quieres disfrutar de tal experiencia. Y relacionado con estas dos enseñanzas, una del budismo, otra de un empresario, creo que sí mencioné, ¿no? Que Dan Go era un youtuber, podcaster y empresario. Lo pueden buscar en YouTube con su nombre, Dan Go. Igual voy a dejar voy a dejar en la descripción un enlace. Y bueno, en esto mismo de con qué y cómo cocinamos nuestra vida, también me preguntaba yo, pues no todo es información y no todo es contenido del cual apropiarnos y bajar al corazón, ¿no? Hay veces que ese contenido, esas experiencias, eso que percibimos de nuestro entorno o lo que vivimos, los conflictos internos o con nuestras personas cercanas o nuestras batallas personales, lo que traen no es conocimiento, sino preguntas, dudas, controversias con nosotros mismos. Y otro mensaje que me ha llegado bastante es el de las preguntas, el de habitar una pregunta. A la primera que se la escuché fue a Marguga, esta frase de habita la pregunta abierta, y me encantó porque era como, pues es que a veces que no vamos a tener respuesta y en lugar de obsesionarnos con eso, con tener ya una respuesta, aunque sea una mala respuesta, habita la pregunta abierta. ¿Cómo lograré tal cosa?
¿Cómo sería tener un trabajo que me permitiera tal y cual? ¿Cómo se sentiría vivir esto con mi pareja? ¿Saben? Como todas esas cosas que tal vez nosotros mismos nos tapamos, nos bloqueamos antes de permitirnos preguntárnoslo porque creemos que somos incapaces de respondernos. Y eso yo lo escuché de Marguga hace mucho tiempo, hace unos meses, pero muy recientemente Marguga tiene un podcast que se llama Cofueled Podcast. Creo que ya lo he recomendado, pero por si no han escuchado los demás episodios de Comunica y Crece, lo menciono aquí también. Y hay otro podcast que me encanta que se llama Más Curiosidad que Juicios, de Patti Macías. Y ella hace muy poquito hizo un podcast que me encantó y me dejó en particular pensando en una reflexión sobre la importancia de hacernos esas preguntas. Ya no tanto enfocarnos en la respuesta, sino como, aunque no vaya a haber respuestas, sí plantearnos las preguntas, porque las preguntas funcionan como un espacio que abrimos, como una caja que ponemos ahí para que entonces, cuando lleguen las respuestas que nos van a ser dadas, tengan dónde existir, tengan un cauce. Y eso me encantó, esa imagen incluso como de una caja literal, porque es como va a llegar algo que es para ti. Y si tú no te planteaste esa pregunta antes a ti mismo o a ti misma, ¿cómo la vas a recibir? Y wow, la verdad que eso me ha ayudado muchísimo a hacerme esas preguntas que no sé cómo contestar y que me abruman no poder contestar, pero que ahora veo que valen la pena. Y para terminar con esta sección primera del podcast, quiero compartirles un pasaje que viene en el libro Las cartas a un joven poeta de María Rilke. Se publicó este libro en el 29 y tengo una historia preciosa con el libro, que la verdad es que este es uno de mis libros más favoritos y especiales, porque lo compré creo que por 80 pesos en una tienda de libros usados. Pero lo que sucedió fue que yo entré a ese lugar solo como para chismear, a ver si había algo que me interesara, y vi este libro en el piso. Me llamó la atención, era muy chiquito, yo ni siquiera conocía al autor, pero entonces lo abrí, lo hojeé y me pareció que me podía gustar. Y de hecho en la primera página tiene como un mensaje, dice: son cartas que ayudan a leer la vida más allá de la mirada del día a día. Es quitar la piel a las cosas que nos rodean y al propio corazón, como si fuera una cebolla. Madrid, eterna como es, diciembre del 2003. Y tiene una firma, pero no tiene un nombre. Y me parece, ¿saben qué? Ni siquiera lo había leído esto cuando compré el libro hace unos años, pero lo empecé a releer estos días y wow, o sea, solo pensar como quién habrá sido esa persona en el 2003 que en Madrid escribió esto y cómo fue que llegó a mis manos. O sea, ¿por qué lares habrá vivido este libro para llegar a esa tienda y ahora está en mis manos? Entonces, relacionado a esto de vivir las preguntas, yo les cuento de pues que me había llegado a mí inicialmente por podcasters, ¿no? Marguga, Patti, etcétera. Pero releí una sección que yo había subrayado y me hizo todo el sentido. Y fue como cerrar este gran aprendizaje y enseñanza que me ha llegado de tantas voces diferentes. Así que lo voy a leer. Usted es tan joven, está tan lejos de toda iniciación, que quisiera pedirle, lo mejor que sé, querido señor, que tenga paciencia con lo que no está aún resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas por sí mismas, como habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua muy extraña. No busque ahora las respuestas, no le pueden ser dadas, porque no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva ahora las preguntas. ¡Ah! No, me muero. O sea, es como... y este libro tan viejito, pero tan vigente. ¡Ay! Se me enchina la piel. Me encanta este libro, de verdad, que tiene tantos mensajes. Pero bueno, así que eso, quería compartir la voz de Dan Coe, de Patti Macías, de Rilke y de la Casa Tíbet con estos
mensajes que de verdad que me han caído como un sorbo de té caliente que solo te puede hacer bien y ayudarte a vivir todo de una manera bellísima. Y mi segundo punto, mi segunda sección para este episodio, también la voy a abrir con Rilke. Hay otro pasaje en este mismo libro, habla sobre la sexualidad, pero lo que a mí me llamó mucho la atención no fue eso, sino un mensaje más bonito y más profundo que eso. Voy a leerles estas pequeñas grandes líneas. La voluptuosidad corporal es una experiencia plena, no diferente del puro mirar o de la mera sensación con la que una hermosa fruta llena la lengua. Es una experiencia grande e infinita que nos es dada, un conocimiento del mundo, la realización y el esplendor de todo saber. Y no es malo que la acojamos. Lo malo es que casi todos hacen mal uso y despilfarran esta experiencia, colocándola como estímulo en lo más fatigado de la vida y como dispersión en vez de ser concentración en el punto más alto. Los seres humanos también han convertido el comer en algo distinto. De un lado la miseria, del otro el exceso. Han enturbiado las profundas y simples necesidades mediante las cuales se renueva la vida. En el caso de este pasaje, también lo releí hace unos días y tenía yo subrayado con lápiz muchas partes de esto que acabo de leer, pero lo que esta vez leí, que en aquel momento no, o sea, me refiero como que esta vez me resonó, me hizo quedarme ahí en ese pensamiento, fue renovarnos la vida y las necesidades que al mismo tiempo son placeres, ¿no? Como la sexualidad, comer, descansar. Todo eso es algo que pues tal vez pasa a ser un poco soslayado, un poco que ya lo damos por hecho, porque es como su crítica en este pasaje, ¿no? El de es algo que requiere tanta concentración y es como algo de lo que nos nutrimos corporalmente y espiritualmente, pero lo hemos rebajado o reducido a algo menor, a algo que hacemos cuando estamos cansados, algo que hacemos al final del día o yo qué sé. Y eso me hizo preguntarme, y ahora quiero plantear la pregunta al que escuche esto: ¿cómo te estás renovando la vida? ¿Cómo te estás nutriendo el cuerpo? ¿Cómo te estás nutriendo la mente? ¿Cómo te estás nutriendo el alma? ¿Cuánto de lo que estás viviendo estás disfrutando? ¿Cuánto te estás divirtiendo? ¿Cuánto estás dedicando a restaurar tu cuerpo, a restaurar tu energía, tu vitalidad? Comer, descansar, crear, divertirse, crecer, caerse. Todo eso son necesidades nada banales, pero aunque son naturales, creo que es un error reducirlas a intrínsecas y simples y cotidianas, porque es tan fácil que evolucionen, es tan fácil exponenciarlas, pero también es fácil que se traben, que se nos trabe el descanso, que se nos trabe el disfrute, que se nos trabe la nutrición, la alimentación, y todo eso no se restaura por sí solo. Está en nosotros retomar, recuperar, restaurar, respirar. Y al final me preguntaba, ¿cuánto podemos agradecer si estamos exhaustos y desconectados y distraídos? ¿Cuánto podemos aprender así? ¿Cuánto podemos divertirnos? ¿Cuánto podemos hacer siquiera? Así que ahí dejo esas preguntas para que se contesten y crezcan en todos ustedes. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto, después de mucho preámbulo, pero también era muy importante. ¿Qué significa darle voz a tu voz? Este nombre, para empezar, quisiera platicar de dónde viene. En un episodio reciente que se llama Escribimos en Comunidad y esto fue lo que pasó, platiqué sobre esta experiencia que tuvimos durante 4 sesiones donde escribimos, meditamos y nos conocimos mucho todos los que estuvimos presentes ahí. Y yo lo guié la parte de la escritura junto con una muy buena amiga. Y entonces en este proceso, en la primera sesión, yo tenía como una idea de lo que quería guiar, pero
realmente no sabía muy bien cómo hacerlo porque era la primera vez que lo hacía. Entonces entré como que en un trance muy mágico en donde solo cerré los ojos y empecé a decir todo lo que me surgía. Era como si yo fuera un canal que me llegaba como el mensaje y yo lo iba diciendo. Al final era mientras todos los demás estaban escribiendo, así que yo era como que un poco la música de fondo, que funciona mucho para escribir a veces en las sesiones. Entonces ahí yo dije, dale voz a tu voz. Y eso me enchinó la piel y no sé cómo explicarlo. O sea, corporalmente se sintió muy fuerte. Y entonces después, afortunadamente, yo incluso me olvidé de lo que había dicho después de la sesión y mi hermana me lo recordó. Yo le dije que, oye, ¿qué fue eso que dije sobre la voz? Y ella me dijo, dijiste dale voz a tu voz. Y entonces el círculo de escritura de un mes se trataba de reconocer la temporada que estábamos viviendo, y entonces yo no empecé con un nombre para esa temporada ni le había puesto como ningún tipo de título, pero al final fue como muy claro, se trata de una temporada de darle voz a mi voz. ¿Y qué significa eso, no? Al final, este reto de 26 días, que ahora le estoy llamando ciclo porque no sé, o sea, me gusta la palabra reto, pero es sobre todo un ciclo de escritura. Al inicio era como la pregunta abierta, lo que les decía antes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve darle voz a mi voz? Y lo que hice para preparar este episodio fue releer todo mi diario, todo mi cuaderno, porque justamente hace unos días terminé este ciclo de 26 días y terminó el ciclo justo cuando se me terminó el cuaderno. Entonces lo volví a leer como si estuviera leyendo a alguien más y empecé como a rescatar todo esto que me fue llegando poco a poco al tener en cuenta que estaba en esta temporada de darle voz a la voz. Aquí también quiero aprovechar como para extender la invitación de que te atrevas a ponerle nombre a tus temporadas, a tus ciclos, a tus procesos, porque creo que también esa es una forma de hacer propio el proceso, la vivencia. Y bueno, mucho que contar en este punto de darle voz a la voz. Resultó que significó demasiadas cosas. De forma primero como muy superficial o muy evidente, pues darle voz a la voz literal es como esto de usar tu voz, ¿no? De permitirte decir aquello que piensas. Y sí fue así. Realmente creo que todo esto de comunica y crece descubrí, y lo escribí durante varios días a lo largo de este ciclo, descubrí que es más allá de un podcast para mí. Creo que Comunica y Crece es el nombre que yo le estoy dando a la filosofía que estoy creando para mí misma. Comunicarse con uno mismo creo que es la base de todo, el principio de todo para crear hacia afuera. En ese sentido, decirse las cosas como son a uno mismo a veces es muy difícil. Al menos yo he descubierto que el autoengaño, la trampa, el evadir, el voltear hacia otro lado ha sido parte de muchos de mis procesos internos, y decirme la verdad me ha costado mucho trabajo. Me ha costado 6 años de terapia y me va a seguir costando porque muchas veces no me lo logro decir. Me cuesta demasiada escritura, demasiada terapia, demasiado darle vueltas a las cosas, y sin embargo yo sé que por ahí es. Y es muy chistoso porque también leía bastante, como a veces me cansaba y era como ya no quiero pensar en esto y no quiero ir a terapia y etcétera, pero aún así estoy ahí porque sé que vale la pena esas respuestas sinceras hacia mí, porque creo que solamente con esa comunicación franca de mí conmigo misma es que puedo crear hacia afuera algo que sea auténtico y sea propio. Entonces sí tiene que ver con decir la verdad, con decirse las cosas de frente, pero va mucho más allá, porque va también en el sentido de los deseos y de la voluntad interna. Muchas veces descubrirse los propios deseos a uno mismo es como un misterio, es como desenredarse los nudos para entonces saber qué quieres y a partir de eso hacer. Entonces creo que la voz es una manifestación pues sonora y verbal,
pero que también transmuta en acciones, en actitudes, en decisiones. Y por eso cuando digo dale voz a tu voz, creo que lo que estoy diciendo no solamente es habla, sino también haz, como toma ese paso, toma esa acción que te hace sentir en paz. Uno de los primeros descubrimientos en el proceso de entender qué significaba darle voz a mi voz fue el hallazgo de que estoy a salvo al hablar y estoy a salvo al ser como soy y al decir lo que pienso y al utilizar mi vocabulario y al expresar lo que quiero expresar, porque muchas veces creo que me sentí amenazada, juzgada, ignorada y de muchas otras maneras por decir lo que yo sentía. Siempre era como que un motivo de conflicto, era un motivo de juicio, y esto durante mi infancia, durante mi adolescencia. Y eso no es sencillo, eso no es fácil. Por lo mismo, yo tenía esta concepción de mí misma de, por ejemplo, con mis amistades, con mis relaciones. Yo siempre he sido de círculos muy chiquitos y de abrirme demasiado, pero con muy pocas personas, porque me importa sentir que mis relaciones son profundas y reales. Y entonces yo como que tenía esta idea, sobre todo con los idiomas. Me acuerdo que una vez hice un video en YouTube en donde explicaba que para yo atreverme a hablar francés, por ejemplo, fue, además de irme para allá, para Francia, fue el crear como una red de personas con las que yo me sintiera cómoda y segura, hacerme este espacio seguro para entonces poder practicar. Fue como que el proceso que yo seguí. Y de repente en este círculo de escritura en donde me paro enfrente de personas a hablar, me doy cuenta de que, o más bien me planteo la pregunta, ¿qué pasaría si tal como decido mi lugar seguro para vulnerarme, es decir, con mis amigos, decido que desde ahora el mundo es un espacio seguro para mí, para mi presencia, para mi voz? Obviamente uno no puede controlar a la persona a la que tiene enfrente, ¿no? Al final es una apuesta, esto, incluso con los amigos, como yo creo que estos amigos son mi lugar seguro, pero esos amigos te pueden fallar o tú a ellos y puede salir mal. Entonces, al igual con el mundo, ¿no? Fue como que irme de esta visión de las 5 personas que me rodean son mi lugar seguro. ¿Qué tal si decido que todo a mi alrededor es un lugar seguro para ser quien soy? Y sé que pueden salir muchas cosas mal, pero es algo como, es una decisión que va hacia adentro, ¿no? Es como, ¿y qué tal si me puedo sentir cómoda con quien soy y como soy? Haciendo lo que quiera hacer, diciendo lo que tenga que decir. Y eso le abrió muchísimo a mi corazón, lo expandió mucho. Sobre todo porque yo cargaba una herida muy profunda de sentir que no era vista. Un poco acompañado con esto de pensar que lo que dijera iba a ser un motivo de problema. Por mi historia de vida, y esto no es como para victimizarme ni nada, sino como para contar este proceso, yo cargaba mucho esa herida y fíjense que me pasaba algo muy particular, lo voy a platicar. Y me siento muy bien de poderlo platicar porque significa que lo he procesado y lo estoy empezando a cerrar. Yo tenía esta como fobia, diría yo, o pavor, a literalmente a encontrarme con personas que conocía en la calle. Sobre todo si se trataba de como personas con las que había trabajado o personas con las que tendría que hablar que no fueran mis amigos cercanos, ¿no? Y eso pues es como casi toda la gente que conoces que no es tu amigo cercano. Y entonces me pasaba que si me encontraba con alguien en la calle, como que me daba miedo y me aceleraba o me iba por otra calle o le daba más fuerte a la bici. Y entonces traje esa pregunta a terapia justamente hace unos meses cuando se estaban cumpliendo los 6 años del proceso. Y me quedó muy marcado esto porque el hablar de ese tema le abrió el camino a una herida muy antigua, muy de mi infancia, que no sabía que tenía, que me estaba afectando tanto en mi vida adulta, en mi vida presente. Y fue que cuando yo era niña, mis papás se divorciaron y entonces mi papá vivía con su nueva esposa y yo pues vivía constantemente sintiendo que tenía que hacer algo para que me hicieran caso. Y además había una situación en donde pues mi madrastra siempre me ignoraba, o sea, ella hacía como si yo no estuviera allí
y era su manera, creo, como de reivindicar su lugar en la casa, que creo que era muy, pues algo muy negativo, y también mi papá como que no se daba cuenta o decidía no hacer nada o pensaba como que no era grave, pero resulta que eso pues sí me causó un dolor muy grande, y entonces me di cuenta de que esta aversión a tenerme que relacionar con personas que yo no decidía de antemano que eran personas en las que podía confiar, tenía que ver con que pues no quería volverme a sentir así, no quería volverme a sentir ignorada de esa manera. Y gracias al cielo puedo decirlo ya con calma, pero fue bien fuerte cuando lo dije en terapia, porque fue una terapia que de verdad me impresiona cómo tuvieron que pasar 6 años para que llegáramos a esa fibra de mi alma. Y cuando ella me refiero a mi analista, mencionó este tema de mi infancia, yo sentí un hormigueo en todo mi cuerpo, sentí como unas náuseas, sentí que me, como un vértigo, y empecé a llorar inconsolablemente. Incluso salí de allí y no pude dejar de llorar por cuadras y cuadras, y me dolió mucho llegar ahí a sentir eso de nuevo, pero después de eso creo que lo logré asimilar mejor. Y hace unos días justamente iba pasando por una calle, y mi cuerpo, cuando vio que del otro lado de la calle se aproximaba un ex vecino, mi cuerpo se quiso dar la vuelta como para evadirlo, y yo como que reconocí que mi cuerpo se estaba moviendo, y entonces me quedé parada y seguí caminando y me paré a saludarle. Eso fue una cosa. Otra cosa fue en un evento reciente donde yo normalmente rehuía a hablar con personas y a ocupar un lugar en la mesa, literalmente. Y fue como atreverme a quedarme ahí, a hablar, a pasar por este proceso de no conocerlos y entonces empezar a conocer a la gente, a hablar de cualquier cosa y llegar a darme cuenta de que estoy a salvo ahí, aunque no conozca a esas personas, aunque no conozca de un tema. Estoy a salvo ocupando un lugar en el mundo. Y creo que esto lo quería contar para hablar sobre cómo los procesos pueden ser muy largos, sobre cómo las heridas tienen un impacto y cómo vale la pena darse ese clavado, porque más allá del clavado que te trae vértigo y dolor, hay una respiración más larga, profunda y en paz. Literalmente. Ay, y creo que esto es lo más vulnerable que he dicho en el podcast hasta ahorita, pero me sentía con el llamado a hacerlo. También descubrí que me daba miedo y me detenía a ser incoherente, difícil de entender, difícil de digerir para otros, pero al final he descubierto que tengo una voz que es una herramienta hermosa, una voz única que solamente es mía, que tengo el permiso, el privilegio, el placer y la responsabilidad de usarla, de darle voz, de encenderla, de subirle el volumen, de modular su frecuencia. Es algo que solamente yo tengo el poder de activar, de liberarla del silencio, del bloqueo, de la represión. He descubierto que tengo una voz a la que darle voz y que voy a hacerlo. He ahí mi compromiso. Y al final también, en otro momento de este ciclo de escritura, me di cuenta de que yo ya escuchaba mucho mi voz, de que mediante muchas herramientas como la escritura, la terapia, las conversaciones con mis personas cercanas, mi relación conmigo misma, ya escucho mucho de lo que hay en mí. Y era como un deseo latente de querer salir, y cuando vengo y me siento frente al micrófono, cuando me atrevo a hablarle a alguien que no conozco, cuando me atrevo a hacer algo que me da miedo, es cuando siento que me honro, porque es cuando siento que le doy ese canal, ese cauce a mi voluntad. En este ciclo de mi vida, enmarcado y embellecido por la escritura, usé mi voz para, primero que nada, verme y escucharme a mí misma, para conectar con personas y con experiencias, para crear, para enseñar, para compartir, para llorar, para negociar, para reivindicar, para buscar la verdad, para explicar, para pedir apoyo, para reformular, para demostrar cariño, para solucionar, para aprender, para comunicar, para preguntar,
para presentarme, para decir que sí, para decir que no, para decir cómo, cuándo, cuánto, dónde, qué, para agradecer y para ocupar mi lugar en el mundo. Creo que la voz es una herramienta igual de poderosa que la respiración cuando se trata de volver a uno mismo y de cómo navegar la vida. Y por eso pienso que deberíamos estar respirando más, hablando más, sintiendo más y dándole más voz a nuestra propia voz. Estar más presentes. Otra cosita que fue muy bonito escuchar en estas meditaciones a las que voy fue que una manera muy fácil de poderse mantener en el momento presente, además de concentrarnos en nuestra respiración, puede ser aprender algo, porque cuando estamos aprendiendo, es la primera vez que intentamos algo, nuestra concentración necesita estar puesta ahí, ya que nos volvemos diestros en eso, pues empezamos a hacerlo en piloto automático, pero mientras lo estamos aprendiendo, podemos mantenernos ahí, enfocados, concentrados ahí. De hecho, paréntesis, esto de la concentración también me ha resonado mucho, porque creo que si pensamos en la palabra concentro, yo me concentro, es como esta intención de mantenerte en tu propio centro, en tu propia línea, y me parece muy bonito. Pero cuando yo escuchaba hablar al guía de la meditación sobre esto de aprender para mantenerte en el presente, también me venían a la cabeza otras formas como el fluir. Cuando estamos trabajando en algo que nos gusta y empezamos a dejarnos ir y llegamos a este estado de fluir, o cuando estamos creando algo y perdemos la noción del tiempo, o cuando nos reímos y nada importa porque todo se esfuma, porque nos estamos riendo. Cuando atendemos a lo que estamos haciendo, a los movimientos. Si estás cocinando, ¿qué tal si te detienes un poquito para sentir qué fuerza le estás poniendo a tus manos que están haciendo cosas? ¿Cómo estás respirando? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele? Cuando estás caminando, si volteas hacia arriba, si volteas hacia otros lados que no has volteado, si te das cuenta de cómo se sienten tus piernas. En cualquier momento, haciendo cualquier cosa, podemos decidir prestar más atención a cómo se siente nuestro cuerpo y así darle más espacio a lo que es y no solamente a nuestra mente. Voy a cerrar diciendo que escribir tal vez tiene mucho que ver con pensar, pero también con explorar y explorarse a uno mismo, con crear y sobre todo con ser y estar. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y te mando un gran abrazo. Nos vemos al siguiente.